Cuando yo era muy niña y empecé a darme cuenta de que necesitaba de habitar ese mundo de la danza desde su rigidez, su rigor, su disciplina, todo esto que de alguna forma ahora he querido modificar, pero en ese momento yo niña necesitaba de esas cosas porque digamos que mi mundo estaba más en la conexión con la fantasía, con las imágenes que podríamos a veces decir eran muy románticas, muy soñadoras, y la danza de principio me dio estructura, ¿no? O sea, yo necesitaba esa estructura y me pareció que peleé por ella. Bueno, Cecilia empieza como estudiante de la Academia de la Danza Mexicana y siempre se destacó por ser muy brillante como intérprete y también es muy brillante como coreógrafa. Para mí Cecilia Appleton es el prototipo de la artista contemporánea, porque se vincula con la problemática de la sociedad que la rodea, pero sin dejar de buscar en su más honda intimidad. Yo tomé una carrera, hice una carrera de danza de concierto, que todavía existe en la Academia de la Danza Mexicana. Esta carrera lo que está ubicando es que a la par estemos estudiando ballet y contemporáneo y que nosotros podamos escoger al egresar cuál de estas dos áreas artísticas o las dos podríamos nosotros desempeñar. A mí me gustó más la danza contemporánea, pero no quiere decir que del todo me haya desligado del ballet, porque me doy cuenta que muchas cosas en el movimiento pareciera que le pertenecen más a esa especialidad, aunque mi búsqueda y mi propuesta escénica siempre ha sido contemporánea. A los 8 años, Cecilia entró a la escuela de danza y entonces descubrió lo que ella llama un mundo fascinante. A los 12 años, Cecilia comprende que la danza es su vocación, así que inicia sus estudios profesionales hasta lograr graduarse de la Academia de la Danza Mexicana y del Sistema Nacional para la Enseñanza de la Danza. Además de bailarina, Cecilia se ha dedicado a la docencia y desde 1995 ha sido profesora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del CENART, además de impartir cursos y talleres en diferentes centros culturales del país. Y junto a su trayectoria de bailarina y docente, ha creado más de 75 coreografías que se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Cecilia es miembro fundador de la compañía Contradanza, de la cual es directora artística desde 1985. Dos bailarines que admira profundamente Cecilia son Miguel Ángel Palmeros, quien fue su profesor, y la solista Mirta Blostein. Hoy, Cecilia Appleton es considerada una artista que rompió esquemas al abordar a la mujer en sus obras. Primero retrató a las que como ella fueron madres solteras y trabajadoras, y después a las poseedoras de un poder femenino. Buenas tardes, maestra Cecilia. Nos place mucho que nos haya otorgado este espacio para poder conversar. Queremos hacerle, algunas preguntas. Wow. Mi nombre es Elvira Ramos. Maestra, yo la he visto como una mujer muy sonriente y vivaz, pero también en el escenario la he visto danzar sentimientos muy dolorosos. ¿Qué es lo que mueve que Cecilia Appleton tenga que poner movimiento en esos sentimientos? Creo que lo que sucede es que escucho mucho mi propia necesidad y como voy persiguiendo mi pasado, y voy queriendo descubrir quién es Cecilia, por qué actúa de esa forma. La existencia siempre me ha sido muy importante descubrirla y pienso que por eso a nivel de un rasgo existencial
me duele a veces la vida y la transmito en el escenario. En un aparente gremio más complicado cada vez, ¿qué te sostiene? ¿Qué te mantiene en este gremio? Bueno, yo creo que eso que le contestaba hace ratito a Elvira, o sea, esa necesidad de poder expresarme desde el cuerpo, más allá de lo que suceda en este entorno como gremio dancístico, defiendo lo que es la expresión del cuerpo, sobre todo en unas etapas en las que me doy cuenta que como que la sociedad no está ligado a sus conexiones expresivas corporales, ¿no? Y que esto es doloroso porque finalmente el cuerpo tiene otra manera de expresarse, otra manera de arribar al mundo y que no lo tiene la palabra o que no lo descubre la pintura, porque cada área tiene sus propios encuentros. Entonces, creo que también me es muy inquietante que el gremio conozca que no solamente existe esas competencias, no es lo único ni debería de ser, sino que hay una entidad del ser que quiere expresarse y que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes lo logrará hacer también. Bueno, la feminidad de Cecilia Appleton es una feminidad rebelde, disruptiva, que interpela, que debate con la sociedad de su tiempo. Para mí es un ser humano muy luchador, eso sobre todo, incluso estudiando la historia de la danza mexicana en la escuela, lo que me queda a mí o lo que me da es esos grupos de los 80s que salieron a las calles después del temblor, que su compromiso era muy social, que trataban de organizarse, ¿no? Como en un colectivo, era como otra época, y esa personalidad guerrera me parece que ha habitado en Cecilia durante todo el tiempo que he trabajado en contradanza e incluso antes. El mundo es muy importante que se dé cuenta de que el cuerpo tiene una filosofía, que el cuerpo tiene experiencia, tiene pasado, va descubriendo como un desarrollo espiritual que no está solamente ahí en los libros del catolicismo, sino que está ligado en cuanto a nuestra conexión más íntima de hablar de la parte biológica que somos y cómo vamos haciendo una perspectiva social y cultural. Ella no es ajena a la sociedad a la que pertenece. Si bien es muy honesta en su búsqueda individual y solitaria, siempre está interconectada con la sociedad que la rodea y se compromete política, social y estéticamente con ella. Yo la definiría a ella como una artista social, una artista obviamente intimista, ¿no? En donde busca como una coreografía que hable de sus preocupaciones, pero que siempre al rebote con el público tiene esta connotación social.
Después, las cuestiones de pareja, las cuestiones de familia, creo que siempre ha tenido esa incidencia social. También me ha interesado mucho el asunto de exponer mi mirada ante ciertos hechos, los cuales me duelen o los cuales no estoy totalmente en desacuerdo, no estoy totalmente en acuerdo, perdón, y que los quiero expresar a través del cuerpo, como son las guerras, la violencia, toda esa parte coerciva. ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo coreográfico a lo largo de las décadas? Es que ha habido varias etapas. Eso no lo comprendí yo hasta que los críticos y los investigadores me lo hacían ver. Pero sí me doy cuenta que, bueno, empecé desde esa exploración muy como de tarea, ¿no? Como la propuesta ligada a ejercicios muy detonadores de la forma, ¿no? En donde todo tenía que ser compuesto desde un descubrimiento de la forma. Sin embargo, salían estas emociones y estos criterios sociales del artista, que estaba también hablando de algo social. En El nido de la serpiente, algunos instantes, algunas mujeres, y varias coreografías estaban como conectadas más allá de una cuestión artística, sino como de una denuncia hacia lo que es el mundo y su violencia, la conexión de las mujeres que están ligadas a estas sociedades con una ideología patriarcal. Y después de este camino, como que Cecilia se introdujo a un mundo muy íntimo, onírico, más erótico. Entonces vino toda una etapa con obras como Camas con historias, En mi muerte la respuesta, y muchas otras coreografías que hablaban de una personalidad que estaba en mi inconsciente, conectando con el consciente. Y posteriormente siento que ha venido mucho esta necesidad como de lo colectivo, de trabajar desde improvisaciones, desde la parte de, toda esta etapa con mi hijo, ¿no? En donde trabajamos juntos Proyecto MH, y que fue pues hablar acerca de nuestra relación como madre y hijo. Yo quisiera saber qué siente Cecilia Appleton al ver todo el trabajo realizado a lo largo de todo este tiempo de contradanza. Bueno, primero no me había dado cuenta de que había trabajado mucho, ¿no? Pensé que se me ha hecho que ha pasado muy rápido todo este tiempo, y ahora que justamente estamos descubriendo esos 35 años de contradanza, estos 40 años de trayectoria de Cecilia, me doy cuenta de por qué estoy tan agotada ahora, ¿no? De la fatiga que tengo, pero al mismo tiempo me emociona, ¿no? No sé, estoy sorprendida que yo hubiera logrado hacer eso, pero no lo logré solo, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, esto no se logra desde un lugar individual, porque hay un equipo de trabajo, porque hay bailarines que se han involucrado, a los cuales he admirado muchísimo todo este tiempo. Hay otros creativos, hay otras voces con las que uno habla, las dudas, que también están aportando, o que más bien no, también siempre están aportando. Y eso es una de las cosas que yo creo que tiene que ver con las dos preguntas, ¿no? Que yo he querido mantener la conexión con el otro, porque en el trabajo dancístico, de las cosas que yo veo que son muy importantes es la tolerancia hacia esas ideas que no son como las tuyas, pero que pueden, al momento de fusionarse con lo tuyo, crear un mundo que no conocías, y que eso es lo que yo veo en todas estas propuestas coreográficas que se han realizado. Me siento satisfecha, me tengo que sentir así
aunque Cecilia quiere seguir descubriendo y merodeando y seguir bailando, pareciera que no termina de conectar con algo que yo misma no lo sé qué es. Contradanza inicia en 1983. Norma Batista, Laura Rocha y yo formamos este grupo. Veníamos de haber sido compañeras de estudio de esta carrera de danza de concierto después de 9 años de haber estudiado. Y estuvimos en el Centro Superior de Coreografía 3 años más, en donde trabajamos pues bajo la instancia de este apoyo económico que dio en su momento José López Portillo, ¿no? Y como que era hora de independizarnos, era hora de poder explorar desde un lugar diferente. Y es muy curioso porque dejamos esas arcas ricas, digamos, en donde estábamos becadas, teníamos un espacio maravilloso, todo lo que nosotros queríamos producir nos ayudaban para hacerlo, y lo dejamos con una necesidad de explorar un mundo independiente en donde nuestro trabajo artístico no estuviera tan pues a lo mejor guiado por otros intereses, ¿no? Bueno, Contradanza ha tenido elencos que han fluctuado. A veces han sido unos bailarines, a veces han sido otros, a veces ella se ha presentado como solista, pero ella ha dejado escuela en todos sus bailarines, ha dejado una impronta muy fuerte sobre su método de trabajo y ahora tenemos un heredero muy fecundo en los escenarios que es su hijo. Creo que estos últimos años del trabajo de Contradanza ha estado más ligado hacia una cuestión de la psicología, ¿no? De la psique, y yo imagino que también va como a la par de lo que va sucediendo en el día a día del contexto social, ¿no? Y creo que ha sido, justamente creo que es una visión que muta, que va mutando. Contradanza claridad, contradanza compromiso, contradanza rebeldía, contradanza lucidez, contradanza brillo, contradanza comunicación, contradanza complicidad, contradanza contemporaneidad, contradanza compromiso con la sociedad mexicana. Actualmente las bellas artes son arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine, pero no siempre fue así. Fue en el siglo XVIII que se empezó a utilizar el término bellas artes para unificar a las disciplinas estéticas y que implicaban un riguroso uso de la técnica. En un principio, la elocuencia fue considerada una de las bellas artes, aunque posteriormente fue eliminada de la lista. El teatro no aparece en la lista de las bellas artes ya que se considera, al igual que la poesía, como parte de la literatura. El cine fue el último arte en incluirse a la lista. Fue hasta el año 1911 cuando el dramaturgo italiano Rizzio Canudo calificó al cine como el séptimo arte. Los griegos dividían a las artes en dos grupos. Las artes mayores, que involucraban los sentidos más elevados, como el oído y la vista, y las artes menores, que se dirigían a los sentidos menores, como el tacto, el gusto o el olfato. ¿Será que la artesanía, la gastronomía o el tejido alguna vez puedan ocupar un lugar en esta lista? Dar clase siempre ha estado de la mano de la creación. Yo llevo también 38 años como docente y considero que eso me ha ayudado muchísimo en relación a
a preguntarme y a cuestionarme, ¿no? Como que también me ha abierto un panorama que lo agradezco muchísimo, porque con los alumnos voy tocando temas que me hacen otra vez regresar a experimentar, me hacen otra vez regresar a no olvidar que la propuesta coreográfica no está terminada, sino que siempre hay una oscuridad a la cual tú entras y que la luz la ves muy lejana y que tienes que encontrar esa luz, ¿no? Y tienes que llegar a tocar esa luz también. Maestra, usted nos dio clases a todas nosotras en algún momento de nuestras carreras. ¿Qué es lo que pide para las nuevas generaciones de bailarines y de coreógrafos? Bueno, pues que de alguna manera se introduzcan primero que nada a saber quiénes son y por qué quieren ellos bailar y por qué quieren hacer coreografía. Que es muy importante también reconocer la dirección de un maestro que les dé una filosofía, pero que no influya en lo que ellos son, sino que les ayude a que ellos florezcan, a que lo que cada uno de ustedes como futuros artistas que serán, pueden proyectar al público, pero siempre siguiendo no solamente su contacto personal, sino también como líneas éticas, ¿no? De por qué lo estoy haciendo. Creo que ahora podemos perdernos mucho de vista de la cuestión de la fama. Y yo creo que la fama se extingue rápidamente. ¿Cómo entretejes entre tu vida profesional, tu vida personal y tu vida social? Todos estos entornos, ¿cómo los entretejes? Oh, sí, eso es súper complicado. Yo creo que a veces sí me gustaría tener un poco más de personas a mi lado o poderme desdoblar en tantas Cecilias, porque de alguna forma también me gusta mucho leer y me gusta mucho estar en el día a día, en el salón de ensayos, y eso es mucho tiempo. Pero últimamente me he dado cuenta que necesito comer bien, necesito descansar, necesito dispersarme, ¿no? O sea, que es necesario que no todo sea solamente enfocado al campo de la danza. Siempre he pensado que el ocio es importantísimo para un artista. O sea, si te desconectas de lo social, entonces ¿desde dónde vas a hablar, no? Si estás lejano de las cosas que están importándole al otro, porque al final no puedes solamente mirarte a ti, sino tienes que ver cómo vas a reconectar socialmente con eso y cómo el otro va a identificarse con lo que tú estás expresando, ¿no? O con tus preocupaciones. Eso creo que es algo fundamental. Entonces hay que salir de esa burbuja y hay que también navegar, ¿no? En la parte social, hay que darse tiempos para descansar. Fue dura conmigo por lo mismo, por la relación. Yo siento que al principio no quiso hacerme un daño, o sea, yo agradezco que haya sido así de dura y que no haya sido como darme el papel estelar inmediatamente, ¿no? Creo que forjó en mí un carácter que fue un momento muy especial, el momento en el que empecé a trabajar con ella, porque pudo haber sido muy consentidora y no lo fue. Me llevó en un proceso que creo que me ha formado como artista. Mi hijo es un caso especial. Yo estoy todavía sorprendida, maravillada, y creo que he tenido a bien estos 17 años en que Isaí, 18 ya, que Isaí está trabajando en contradanza, de ver a un joven muy talentoso, que nato, ¿no? Cómo fue primero recibiendo información sin que yo me diera cuenta, ese niño que pasaba corriendo en los ensayos o que parecía que estaba cercano a mí, pero que no pensé que iba a ser artista, mamaba, ¿no? Todo esto que estaba ahí al lado suyo. Y yo me di cuenta después, cuando él me iba proponiendo cosas en contradanza, me quedaba sorprendida como si eso fuera magia.
admirado a muchísimos artistas, ¿no? En cada etapa ha sido diferente. Por ejemplo, por supuesto que a la maestra Guillermina Bravo, a Raúl Flores Canelo en su momento, en su época, bailarines como Sonia Castañeda, que también fue mi maestra, Miguel Ángel Añorbe, ¿no? Antonia Quirós, después a Pina Bausch, por supuesto, ¿no? Todo su trabajo de experimentación, ese trabajo de danza-teatro. A Mirta Blostein actualmente, una mujer de 73 años, que la sigo viendo apasionada por sus propuestas artísticas. Admiro a mi hijo y con el tiempo admiro mucho a esos artistas que se permiten improvisar en escena como parte de algo que ya ha nutrido su trabajo artístico. Cecilia Appleton forma parte de una generación de bailarines muy rebeldes y muy arrojados que tomaron las calles para hacer la danza y para llevar la danza contemporánea al amplio público. Pero siendo parte de una corriente y de una generación, ella destaca por sus signos personales. Como decía, ella es muy femenina, pero no es una feminidad conformista o conservadora. Es rebelde, es disruptiva, es crítica, muy crítica de su sociedad. Es mi máxima maestra, de vida, obviamente artísticamente. No veo otra existencia o otra vida en donde no me haya tocado ser alma gemela.